Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ele. Y también gracias de antemano a Cristina, a Mine y a Diego por sumarse a este panel, que creo que va a ser la parte más emocionante del día, digamos, de la sesión, porque yo voy a presentar un poco los resultados globales y lo más interesante va a ser contextualizarlos a nuestras regiones, ¿no? A las regiones centroamericanas, mexicanas y del sur, ¿verdad? Principalmente desde Bogotá. Así que de antemano, gracias por haberse sumado a las 3 personas que van a ser parte del panel de la presentación de este research. Bueno, como saben todos y todas, el City Pulse Survey 2023 fue con el tema del futuro de los centros urbanos. Todas nuestras investigaciones desde Gensler son lideradas desde el Instituto de Investigación de Gensler, el cual tiene una misión de comprender el impacto del diseño en el rendimiento de las empresas y de la experiencia humana. Y principalmente tiene esto dentro de su ADN, esta interacción, digamos, y esta unión entre todo lo que es diseño y todo lo que es investigación. Y parte de la idea de que todo diseño es una oportunidad para investigación y toda investigación es una oportunidad de diseño. El Instituto de Investigación de Gensler está compuesto por 6 grandes áreas de interés. Investiga sobre espacios de trabajo, salud, estilo de vida, equidad, resiliencia, y en este caso, donde cae, digamos, la sombría de esta investigación es dentro del área de interés de ciudades. Esta investigación específicamente se encuestó a 26,000 personas de 53 ciudades en 16 países y 6 regiones del mundo. O sea que aquí estamos entendiendo, digamos, la percepción agrupada de esas 26,000 personas que participaron de esta encuesta. Y está dividida en 3 grupos de interés o 3 grupos de personas. Las personas residentes de los centros urbanos, cuya pregunta es cuáles son los principales factores que impulsan a una gran experiencia en un centro urbano, a las personas que trabajan dentro de los centros urbanos, cuya pregunta fue cuál es la forma en que trabajamos y si esto ha cambiado, cómo usamos nuestros centros urbanos y lo que queremos de ellos, y a las personas visitantes, es decir, que ni viven y ni trabajan en el centro urbano, cuya pregunta fue qué hará que la gente regrese a su centro urbano a los niveles previos a la pandemia. El City Pulse Survey, como encuesta, digamos, global, ha ido creciendo a través del tiempo. El primer City Pulse Survey se hizo en la primavera del 2020, donde se encuestaron nada más a 2,000 personas de 5 ciudades que pueden ver en la parte izquierda del gráfico. Y hoy en día, como les mencioné antes, ha ido creciendo a tener 26,000 encuestados de 23 ciudades. Así que es increíble el camino, digamos, que ha recorrido el City Pulse Survey y que va a seguir creciendo. Y esperamos y sabemos que en los próximos City Pulse Survey van a haber aún más ciudades de Latinoamérica con personas encuestadas, así que vamos a ir teniendo cada vez más insumos para crear dentro de Gensler, ¿verdad? Y para nuestros clientes, diseños coherentes con las percepciones de la comunidad. Lo primero y no lo menos importante, ¿verdad? Es poder definir un centro urbano. Para la investigación y para la encuesta se definió como un área de actividad comercial densamente concentrada que forma un núcleo de densidad económica y de población en una ciudad o región. Así de amplio es, digamos, el entendido de lo que es un centro urbano, y se identificaron dentro de estas 53 ciudades 92 núcleos comerciales en todo el mundo. Entonces, haciendo la matemática rápidamente, podrán entender de que hay ciudades de las cuales se encuestó más de un centro urbano. Entonces ahí van a hablar un poco de eso algunos de los panelistas, especialmente Diego, el entendimiento de diferentes centros urbanos, digamos, dentro de una misma ciudad. Ok, ahora los resultados globales. Primero, uno de los primeros resultados globales es que una gran experiencia en el centro de la ciudad se debe a una combinación de varios usos, especialmente de recreación, descubrimiento, estética y trabajo. Y el 76% de las personas encuestadas sienten que su centro urbano es un gran lugar para divertirse, ¿verdad? Estos resultados se hicieron de una serie de regresiones lineales múltiples que miden esos predictores de una gran experiencia en los centros urbanos. Y esto se fue, si ven acá estos 4, se fueron ordenando por peso de regresión estándar.
En general, todas las personas encuestadas del mundo consideran que sus centros urbanos ofrecen una gran experiencia. Es decir, por más que creemos y tenemos tal vez ese mito o esa impresión de que, digamos, ahorita están completamente deshabilitados o en decadencia, la verdad es que un gran porcentaje de las personas encuestadas globales están de acuerdo que su centro urbano ofrece una gran experiencia. Y como ven acá, es digamos, muchísimo más del 50%, casi que llegando al 80% de las personas encuestadas. Otro dato importante a nivel global es que el 81% de las personas está de acuerdo que su centro urbano es un buen lugar para salir a cenar. Es decir, de todas las cosas y experiencias para irse a recrear dentro, digamos, del centro urbano, está en primer lugar ir de compras y en segundo lugar cenar y compartir en restaurantes o bares. Es decir, las personas visitan sus centros urbanos con mayor frecuencia para este tipo de actividades, comprar, comer, socializar o simplemente pasar el rato. Sin embargo, ¿verdad? Aumentar la seguridad frente a la delincuencia es realmente la mejor política que las personas residentes urbanas principalmente quieren ver en sus centros urbanos. La seguridad y en segundo lugar la asequibilidad son esos retos claves para los centros urbanos y que la mayoría de las personas afirman que está empeorando con el tiempo. Y se preguntarán qué son esos elementos que hacen que yo me sienta seguro o segura, ¿verdad? Y aquí lo que se vio en la encuesta es que principalmente está relacionado con estos tres elementos que ven acá: limpieza, iluminación y atractivo del centro urbano, lo que sugiere que los elementos de diseño y la percepción de las personas sobre el atractivo de su centro urbano son esos factores que más influyen en el sentido de la seguridad personal. Entonces, las personas residentes urbanas quieren ver menos tráfico, más zonas verdes y mejores paisajes urbanos en el centro de sus ciudades. Vemos, por ejemplo, en primer lugar eso de reducir la congestión del tráfico y vemos muchas tendencias alrededor del mundo donde están peatonalizando los centros urbanos y creo que responde mucho a este desafío u oportunidad, ¿verdad?, que se ve en los centros urbanos. Pero también en segundo lugar y casi que en el mismo nivel está el hecho de aumentar las zonas verdes y espacios públicos abiertos y mejorar el paisaje urbano. Entonces ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que les dije al inicio que hay tres grupos de personas tipo? Las personas residentes, las personas que viven, es decir, las personas residentes, las personas que trabajan y las personas que visitan. Ahora vamos a ver resultados específicos por cada uno de estos grupos de personas tipo, empezando por las personas residentes del centro urbano. La conclusión principal, digamos, que sale de la encuesta es que la mayoría de las personas que viven en el centro son las que tienen las mejores experiencias en el centro urbano. Es decir, afirman que tienen ya hoy en día una gran experiencia. Y vamos a ver, cuando veamos las personas que trabajan y las personas que visitan, que esto no es igual, digamos, para estos otros grupos de personas. Específicamente, las personas residentes, el 83% de estas están de acuerdo que en su centro urbano ofrece esta gran experiencia. Es decir, que son el grupo de personas más propenso a decir que están teniendo, digamos, una buena experiencia, y más adelante vamos a ver qué significa tener una buena experiencia, porque hay un detalle, digamos, de los atributos digamos, que definen, digamos, la experiencia de las personas. De todas las personas residentes en el centro, es decir, de todos los grupos, digamos, de tipos de familia o de personas que viven en el centro, son las familias las que tienen la mejor experiencia. Y esto es algo que cuando estuvimos hablando entre panelistas más nos sorprendió, pero es así de real hasta cierto grado, que es el 93% de las familias que tienen niños o niñas menores de 6 años son las que tienen, digamos, esa experiencia positiva. Seguidos, digamos, por las familias que tienen niños o niñas mayores de 6 años. Entonces, entre las personas residentes encuestados, bueno, y es importante saber que entre las personas residentes encuestadas, el 28% se identificó como perteneciente a grupos de ingresos bajos y el 52% se identificó como perteneciente a grupos de ingresos altos. Otra, digamos, tal vez desmitificación también que tenemos de las personas residentes en los centros urbanos, al menos en Latinoamérica. Entonces les decía que les iba a explicar un poquito qué significa la experiencia, digamos, de las personas ciudadanas en los centros urbanos. Se atribuyen 4 tipos, digamos, de características de experiencia. Las primeras es
valga la redundancia, la experiencia, ¿verdad? Lo que yo experimento, que son esas características del centro urbano que yo observo, siento y que son conocidas por unas personas en el centro urbano. Luego están los atributos de amenidades o servicios, que son esas características o servicios que son deseables en el centro urbano. El transporte, que son las características relacionadas con los desplazamientos dentro del centro urbano, y las actividades, que son diferentes cosas que yo puedo hacer en el centro urbano. Y cada una de estas, ¿verdad?, se desglosa en lo que llamamos predictores globales, que son los principales predictores dentro de una de las categorías anteriores, que son ordenadas por fuerza. Y van a ver la misma lámina, pero con diferentes resultados para cada una de las personas tipo, donde se van desglosando cuáles son esos predictores globales principales en cada una de las categorías de experiencia. Como por ejemplo para los residentes urbanos, en cada una de las categorías que mencioné antes, en el caso de actividades, es muy importante para las personas residentes que sea un gran lugar para vivir y un gran lugar también para trabajar. En el caso de amenidades, que tenga calidad de alimentos y oferta de bebidas. En el caso de experiencia, que sea atractivo, y luego vamos a ver una lámina específica de qué significa la atracción, ¿verdad?, del centro urbano. Y en el caso de transporte, que es muy importante, es que dentro del centro urbano existan paseos, caminos o senderos, ¿verdad?, claros, con buena legibilidad y una facilidad de navegación entre estos. Cabe destacar esta nota que está abajo a la izquierda en la lámina, que las personas residentes fueron los únicos en identificar la accesibilidad como un factor clave para una gran experiencia en el centro urbano. Y sé que en el panel vamos a conversar un poquito más de eso, así que voy a dejar esa nota, digamos, al pie para que luego la conversemos. Aquí hay un comparativo, digamos, porque es interesante entender la diferencia entre las personas residentes y no residentes en cuanto a ese interés, digamos, para vivir, formar una familia o criar hijos dentro del centro urbano. Y es que se ve ahí muy bien la diferencia de que las personas residentes son más propensos a pensar ya hoy que los centros urbanos son un buen lugar para formar una familia o criar hijos. También son el grupo, digamos, de personas tipo más propensas a considerar que su centro urbano dispone buenas opciones de vivienda para diferentes generaciones. Es decir, a nivel global, un 71% de estos está de acuerdo. Y en el caso de los no residentes, pues baja ese porcentaje a 51%. Y ven cómo crece también el porcentaje de personas que están en desacuerdo. De personas residentes nada más 13% y de personas no residentes ahí crece un poco más. Ahora el grupo tipo de trabajadores de los centros urbanos. La conclusión principal es que las personas colaboradoras quieren algo más que trabajar en el centro de la ciudad. Es decir, no solo quieren ir y venir para trabajar, sino que quieren amenidades de estilo de vida y consideran que estas son clave para mejorar su experiencia. Voy a ir un poco más rápido para dar tiempo, pero no, digamos, no dejando de hacer pausas en alguna de las notas al pie importantes. Las personas colaboradoras que trabajan en los centros, como dije antes, pues tienen digamos, una gran experiencia y vale la pena aquí la nota de decir que también las personas que trabajan en modalidades híbridas, es decir, ahora tras el COVID, ¿verdad? Sabemos de que nuestra forma de trabajar ha cambiado, pero se ha notado en la encuesta y se hizo, digamos, preguntas específicas de personas que trabajan en modalidad híbrida también y se ha visto, ¿verdad?, que están de acuerdo también estas personas que trabajan en modalidad híbrida de que la ciudad o el centro de ciudad ofrece una gran experiencia. De hecho, el 75% de las personas colaboradoras que trabajan en el centro urbano bajo una modalidad híbrida consideran que es un gran lugar para trabajar. Y aquí ven cómo cada una de las características, digamos, del centro urbano se vienen definiendo por nivel de importancia, donde un 84% de las personas, y casi igual, un 83% de las personas consideran que el centro urbano es un buen lugar para trabajar, ir a cenar, y en un gran grupo medio está para ir a comprar, caminar, divertirse y hacer distintas actividades culturales. Estos son los mismos atributos de experiencia, desglosadas, digamos, por fuerza, donde vemos algunas diferencias con las personas residentes, pero algo relativamente similar, donde vemos que en los atributos de actividades tenemos que sí se considera también en el top, digamos, 3, que el centro urbano es un gran lugar para trabajar,
Y luego en las amenidades también es relativamente similar al de las personas residentes, donde ven que también un buen atributo que tiene el centro urbano hoy en día es la calidad de los alimentos, la variedad de los alimentos y cierta disponibilidad, digamos, de espacios públicos para estar. En experiencia, uno de los atributos más importantes es el atractivo del centro urbano, y en transporte, al igual que para las personas residentes, está que tenga paseos, caminos o senderos y facilidad de navegación también. Aquí se hace una nota al pie porque mucho se atribuye en muchos artículos, digamos, que salen, digamos, en las distintas revistas y periódicos, de que la modalidad híbrida nos ha, digamos, matado el centro urbano. Pero acá lo que viene a demostrar esta encuesta de que no es así necesariamente, porque las personas trabajadoras de modalidad híbrida no han abandonado su centro urbano. De hecho, un 66% lo visita en algunos días que trabajan remoto, es decir, que van a lugares dentro del centro para trabajar remoto. Entonces, esto es un descubrimiento muy interesante que nos ha dado, digamos, esta encuesta alrededor del mundo. De hecho, vemos acá una comparativa de lo que hacen trabajadores, de lo que opinan trabajadores a tiempo completo en el centro, trabajadores híbridos, y vemos que hay cierta similitud. Es decir, que las personas colaboradoras, ya sean híbridas o a tiempo completo en la oficina, sí desean que sus centros urbanos tengan más actividades y recreativas al aire libre, es decir, tienen esa confianza de transformación e interés de transformación en los centros urbanos. Ahora el último grupo tipo, los visitantes locales de los centros urbanos, que opinan o valoran que sus ciudades, centros de ciudades, son, digamos, menos interesantes que los otros dos grupos tipo. Es decir, hay una oportunidad grandísima digamos, en la transformación y el diseño de los centros urbanos para cerrar la brecha de experiencia que existe entre las personas residentes y trabajadoras y las personas visitantes. De hecho, casi todas las láminas acá presentan, digamos, los resultados de la misma pregunta para los tres grupos tipos de usuarios, porque fue increíble notar, digamos, el gran contraste que había entre estos dos grupos tipos, residentes y trabajadores, con la gente visitante. Si ven acá en la lámina, solo el 69% de las personas encuestadas que se identifican como visitantes locales consideran que su centro ofrece una gran experiencia, en comparativa del 83 y el 82% de los otros grupos tipo. Acá ven, por ejemplo, que en toditos los atributos valoran, ¿verdad? De manera menor, digamos, la experiencia que las otras personas en los centros urbanos. Ahí va, consideran que es menos atractivo, menos asequible, menos seguro, y vamos viendo, digamos, esa tendencia en todos los demás atributos. Y en el caso de los atributos de la experiencia, aquí es a donde vemos mayor contraste también, ¿verdad? Aunque el atractivo es el principal motor de una gran experiencia para los visitantes urbanos, vemos también que aparecen, digamos, otros tipos de atributos de experiencia, como por ejemplo la facilidad de transporte en taxi, recogida y entrega, cosa que no aparece para las personas trabajadoras y las personas residentes, y vamos viendo que también van apareciendo, digamos, necesidades de que el centro urbano sea un gran lugar para conocer nuevas personas. ¿Y cómo medimos ese atractivo? Les había prometido hace como 5 minutos decirles cómo medíamos el atractivo, y aquí está esa lámina. De hecho, estos tres que ven aquí, limpieza, iluminación y percepción de seguridad personal, son esos atributos de experiencia que demuestran, digamos, que el atractivo de los centros urbanos se prevé en elementos de diseño. Es decir, y el sentido de seguridad personal también es parte, digamos, de ese atractivo que compone a los centros urbanos. ¿Y por qué o cómo podemos atraer más a las personas visitantes locales a sus centros urbanos? Y en resumen es haciéndolos o aumentando, digamos, la percepción de seguridad, y también que estos centros ofrezcan más oportunidades para explorar. De hecho, esos fueron los dos, digamos, las dos características que las personas encuestadas definieron, digamos, como espacios de oportunidad. Y si ven también, y vale la pena destacarlo, que en segundo lugar también está el hecho de tener más estacionamientos, digamos, para poder visitar el centro. Entonces, uno de los, digamos, principales motores es ese, encontrar la posibilidad de descubrir, ¿verdad? Pero también el costo y la disponibilidad de estacionamiento, como dije anteriormente.
Entonces, estos entornos limpios, bien iluminados, estéticamente atractivos, son realmente los que van a contribuir a que hayan más personas visitantes a los centros urbanos y que estas personas también se sientan más seguras. Entonces, para cerrar, las tres conclusiones principales. Lo he repetido de diferentes maneras a lo largo de la presentación, pero realmente lo que decimos en resumen es que las personas encuestadas confirman la importancia del diseño en la experiencia humana, y urbana también. La segunda conclusión es que las personas residentes de los centros son las que están teniendo la mejor experiencia. Y la última es que las personas trabajadoras de modalidad híbrida no han abandonado el centro de ciudad. Muchos trabajan de manera remota en el centro urbano. O sea, ahora a la mejor, y la última es que las personas visitantes locales son un mercado sin explorar y los centros urbanos tienen que prestar atención de cómo podemos seguir atrayendo ese flujo y esa dinámica provocada por las personas visitantes locales. O sea, ahora a la mejor parte de la sesión, el panel. Quiero invitar a Cristina, a Mine y a Diego, ¿verdad? Y toda nuestra conversación, digamos, va a ir alrededor de dos preguntas específicas. Una que es muy sencilla, pero muy importante, que es cómo estos resultados globales se asemejan a lo que está sucediendo específicamente en las ciudades donde fungen, digamos, como codirectoras o directores de oficina. Es decir, Cristina en San José, Costa Rica, Amine Ángel en Bogotá, Colombia, y Diego en Monterrey, en México. Y la segunda es qué tendencias están viendo de parte de nuestros clientes, ¿verdad? Alrededor de querer transformar o no los centros urbanos. Entonces, si quieres, Cristina, comenzar con esas similitudes o disimilitudes y vamos conversando. Ok. Nada, muchas gracias, Emma, por el espacio. Y la verdad es que vos decís que esta es la parte más emocionante. Yo realmente creo que lo que acabas de presentar es lo más emocionante y los invito a todos, a los que se conectaron tarde, a accesar esta información. Es gratis, está abierta a todo el mundo. Esto es parte de lo bonito que hace Gensler, ¿verdad? Nosotros hacemos el research y lo compartimos para mejorar el diseño y nuestras ciudades en general. Y bueno, apoyarlos a ustedes que están desarrollando y diseñando sus proyectos para hacerlo con data. Y cuáles son, ¿verdad?, las similitudes y disimilitudes que uno ve o que yo veo con respecto a lo que el estudio arroja en contexto con San José. Yo soy de las que me sorprende un montón que el 76% de las personas crean que los centros urbanos son un gran espacio para vivir y para disfrutar y eso específicamente de San José. De hecho, lo cuestiono que si se hiciera esa encuesta en mi país, en Costa Rica, saliera un número tan alto. ¿Por qué? Porque San José no es atractiva, no es segura, que sale muchas veces en la encuesta de cómo, ¿verdad? La seguridad es lo número uno y después sale el resto. No es una ciudad limpia. Y creo también que de alguna manera es un espacio donde sí, alguna gente va por recreación, pero no la gran mayoría y no necesariamente una recreación tan saludable. Sin embargo, entonces no quiero ser muy negativa y voy a hablar de la parte positiva. La parte positiva es que sí se ha sentido y sí se materializó previo a la pandemia y una fuerza muy grande donde los desarrolladores, las entidades públicas empiezan a enfocarse en tratar de transformar a nuestro centro urbano. Y son iniciativas bien fuertes, bien direccionadas,
La construcción de la circunvalación, eso va a lograr también una de las cosas que sale en la encuesta muy claramente, tratar de quitar el tráfico de los centros urbanos. San José ¿verdad? Toda la vida ha sido una ciudad de paso que la gente usa para pasar del este al oeste del país. Eso el gobierno lo está realmente avanzando con la construcción de la circunvalación para tratar de sacar el tráfico de nuestra ciudad. Un gran primer paso. Y también previo a la pandemia se empezó a ver la construcción de puntos específicos que empiezan a tener un impacto más allá del edificio que se construye, Torre Universal siendo una que además de que se construye en un punto muy estratégico de la ciudad, ¿verdad? El inicio de la ciudad, del centro urbano, empieza a abrir conversaciones de, ok, vamos a generar, y una visión gobierno de, vamos a generar Ciudad Tech alrededor de esto. También en algún momento se hablaba de una zona médica dentro del centro urbano, porque también eso es cierto, la gente sí va a San José por buscar servicios médicos, ahí es donde está la red más fuerte del país. ¿Cómo se llama? Y dentro de Gensler hemos visto proyectos lindísimos. Un ejemplo es Amor de Barrio, que a mí me encanta siempre usarlo como ejemplo. Este es un edificio en el barrio de la California, que es uno de los 4 barrios históricos, digamos, que forman San José. Y es un edificio que no necesariamente es el más grande, pero la transformación de él tuvo un impacto súper positivo en este barrio que es conocido o era conocido como uno de los más peligrosos y se vuelve una luz que tiene réplicas más allá de su edificio. Entonces, si bien yo creo que San José, pues, en muchas de las conclusiones pensaría que no saldríamos tan positivos como si, digamos, la encuesta es muy bonito verla. Creo que sí estamos haciendo pasos agigantados hacia el lugar correcto. En esto, claramente la pandemia pues tal vez pone en pausa un poco de estos esfuerzos, sin embargo, la circunvalación se sigue construyendo y dentro de nuestros proyectos y conversaciones sí se ven muchos proyectos y mucho interés de generar proyectos transformativos dentro de los centros, dentro de San José. Con eso no me quiero extender muchísimo. No, más bien, buenísima la reflexión, Cristina, y me encanta más bien el punto de optimismo, ¿no? De poder identificar, digamos, tanto estos proyectos de infraestructura como también, digamos, impulsos de parte de los desarrolladores inmobiliarios de realmente apostar por los centros urbanos. No sé, Amine, si querés continuar un poco con la reflexión de Bogotá y de una, Diego, cuando Amine termine, si querés también comenzar un poco con la reflexión sobre Monterrey. Por supuesto. Muchas gracias, Emma, por este espacio. A diferencia de San José, probablemente Bogotá se caracteriza por ser una ciudad con mucha más población, mucho más habitantes. En el año 2018 éramos alrededor de 8. No ha habido un censo reciente, pero probablemente ya estamos muy cerca de ser más de 10. Y el centro concentra el 2.5% del área urbana de la ciudad, con más del 40% de todos los bienes de interés cultural e histórico, por lo que de características patrimoniales es un lugar muy interesante. Sin embargo, desde hace varios años atrás, voy a poner de hecho más de 25 años, el centro tuvo un cambio bien particular. Pasó de ser ese emplazamiento comercial, de mayoristas, claramente de reservas universitarias, porque muchas de las grandes universidades del país se concentran en nuestro centro urbano principal. Pero toda la sensación que comentaba Christine de seguridad, que son parte pues, de los resultados del research, de limpieza, fueron minando el centro con una connotación un poco más negativa. Entonces, gran parte de las personas que recurrían al centro de manera diaria eran estudiantes, eran comerciantes, y ya los empresarios grandes, de grandes corporaciones, poco a poco decidieron desistir del centro urbano como una opción para poder tener sus negocios.
Eso fue cambiando con todo este tema del transporte, cuando ya surgieron las estaciones de Transmilenio, porque antes pues, el único recurso para llegar al centro era de manera privada o a través de un bus. Las condiciones de tráfico en la ciudad pues, eran sobre todo antes dejaban mucho que desear. Y a raíz de todo este proceso de mejora del transporte, el centro empezó a ganar un poco más de protagonismo. También tuvimos unas iniciativas muy interesantes de parte del gobierno distrital que fueron impulsando ya hace casi 15 años, esto viene pasando desde el 2009 probablemente, la renovación del centro. Y hoy día vemos un cambio total en el centro. Ya lo podemos encontrar con residencias estudiantiles que abarcan más de 1.700 estudiantes, docentes de todas partes de Colombia que se concentran en el centro para poder llevar a cabo pues, sus funciones estudiantiles, de docencia, comerciales, etcétera. Además, el sector comercial también ha ido volcando su mirada con grandes desarrolladores, con grandes constructoras, haciendo emplazamientos importantes. Tenemos el caso de una de las torres más altas de Colombia, que es la Torre Bacatá, donde se emplaza pues, una parte importante de residencias. Tenemos el caso de Atrio, que también fue un proyecto muy interesante de oficinas de uso mixto en realidad, que forma parte del centro, la Cinemateca. Hemos tenido unos desarrollos en los últimos 10 años que han ido valorizando mucho el centro histórico de Colombia. De hecho, en términos de valor metro cuadrado, se puede hablar de un incremento del 130% del valor que se tenía en los años que les mencionaba antes. Y sin duda, ahora las personas, especialmente las no residentes, como lo dice el estudio, están volcándose un poco a ver qué está pasando en el centro. Todavía falta muchísimo, muchísimo para que sea reconocido de manera nacional y de manera regional como el destino principal de grandes corporaciones, porque hay situaciones de habitantes de calle que claramente todavía hacen parte pues, del día a día del centro, y esa sensación de seguridad para corporaciones muy grandes no se vuelve atractivo, pero creo que se están dando todos los recursos para que el camino de la renovación del centro sea un hecho. Además, tenemos proyectos como el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que si bien en este momento no está dentro de la zona de influencia del centro urbano, se puede convertir en un próximo centro urbano de la ciudad, donde nosotros hemos tenido la fortuna de participar. También hay proyectos como el Bronx Distrito Educativo, que sí está dentro pues, de este casco, se podría denominar histórico de la ciudad, y pues el nombre del barrio sí tiene gran similitud con el barrio de Nueva York, porque era uno de los sectores más peligrosos de la ciudad, y se hizo toda una estrategia de renovación para poder convertirlo en una zona de espacio cultural, de entretenimiento, y pues eso también ha ido como cambiando un poco la reflexión que se tiene actualmente del centro. Perfecto, muy bien, Amin Ángel, muy interesante. Yo primero quiero agradecer la invitación a participar en esto y también la inclusión de Monterrey, que por primera vez aparece en el City Pulse Survey este año. Muy emocionado porque Monterrey tiene unas complejidades del tema de urbanismo que va a ayudar muchísimo a toda esta información. Entonces les invito a toda la gente que esté en Monterrey que entre a este estudio y realmente vea los findings y estemos al tanto de los siguientes City Pulse Surveys que salgan de Monterrey. Para los que conocen Monterrey, Monterrey es una ciudad en completa expansión, está creciendo a todo lo que da, está el rojo vivo, se nos está acabando el agua, está acabando la electricidad y hay muy baja densidad y es una mancha urbana gigantesca. Es una ciudad por naturaleza policéntrica, en donde no nada más hay un centro urbano, la ciudad se comió ya varios centros. Y en este estudio hizo eso muy correcto, identificó 3 centros, por lo menos, ¿no? Tampoco podríamos especular en todos los que se están formando, que todavía no tienen densidad, pero que sí se necesitan y necesitan una serie de inversiones muy tangibles, ¿no? Para conectarlos, para hacer las ciudades un poco más atractivas y funcionales para mejorar la experiencia, ¿no? Que yo creo que es el gran finding de este estudio. Lo primero que me sorprendió, comparando Monterrey con todas, es que al parecer hay muy buena experiencia en los centros urbanos en Monterrey, están los top 6. Me sorprendió. Estamos literal
en el elite, ¿no? de experiencias de centros urbanos. Y hay algunas cosas que me asumo pueden ser, si hay una gran diferencia, los tres centros urbanos son San Pedro, Valle Oriente y el centro formal de Monterrey, y hay una gran diferencia entre San Pedro y Valle Oriente y Monterrey. Entonces, podemos entender este estudio que el el centro urbano que se está desarrollando en San Pedro trae ese drive, ¿no? Trae el drive de estar en los top global players de urbanismo, y eso me emociona, me pone la piel chinita, porque literal esa es la parte en donde tenemos que, a los que conocen Monterrey, en Monterrey somos muy orgullosos y queremos hacer las cosas a primer nivel. Y bueno, un tema tan complejo, eso creo que sí ayuda a mencionarlo. Pero sí hay ciertas cosas que creo que me llevo así como de findings muy interesantes en diferencias entre Monterrey y otras ciudades que están rankeadas, y en específico Bogotá, San José y Ciudad de México, pero también muchas de las de Estados Unidos que están muy cerca, ¿no? San Antonio está muy cerca de acá y es parte del estudio. Y es que los CBDs o los centros urbanos en Monterrey, los tres, no están bien rankeados para tener una familia y criar hijos, ¿no? Eso está muy mal rankeado en los tres, ¿no? No nada más en el centro, en San Pedro y en Valle Oriente. Y eso, pues obviamente hay muchas cosas que tenemos que reflexionar de cómo le podemos hacer para mejorar esa experiencia para las familias y para criar hijos. Mucho creo que tiene que ver con la infraestructura de parques y de sistemas peatonales, ¿no? Que no hay, y eso yo creo que es parte de lo que no entra en la connotación de seguridad, pero sí cuando quieres criar hijos, tal vez esa seguridad del peatón sí la piensas para tus hijos cuando no estás pensando en seguridad en ese aspecto. Pero el otro tema que creo que ayuda mucho a nosotros a entenderlo y al negocio, el desarrollo inmobiliario, y creo que hay varios que ya lo entendieron sin haber visto este estudio y ahora se los estoy compartiendo para decirles, mira, así le estabas atinando, es que los CBD son para una etapa de la vida, ahorita en Monterrey. Es para la gente joven que quiere estar en medio de los restaurantes, que quiere estar en medio del relajo, saliendo a comer, a trabajar, a comprar, sin tener que trasladarse en automóvil, ¿no? Se está empezando a poder comportar esas partes de la ciudad con cierta amenidad de peatonabilidad, y entonces eso ayuda a venderle a ese segmento únicamente. Lo desafortunado de eso es que pues, no se están creando comunidades a largo plazo. Esa es una que yo pongo ahí como, pues, no es sostenible esto. Y el otro también está cambiando también el portafolio y los segmentos y los mercados que están desarrollándose, pues realmente está enfocado en ese segmento joven. Se está invadiendo la ciudad de vivienda temporal, que yo creo que eso también pues hay que verlo como eso, es vivienda temporal, es pasajera. Y se está empezando a convertir también un tema de especulación y de inversión, en donde los desarrolladores inmobiliarios dicen, la gente que va a vivir en el centro no tiene todavía para comprar sus viviendas, entonces se está empezando a formalizar la vivienda en renta en Monterrey. Antes se hacía de una manera muy informal, se sigue haciendo, la mayoría de los desarrollos se lo venden inversionistas y los inversionistas rentan ellos por su propia cuenta, pero ya se está empezando a hacer de una manera institucional, y veo con el gran crecimiento y expansión que tiene Monterrey cómo vamos a saturar el centro de vivienda, que tenemos 2 millones de vivienda de déficit en Monterrey hoy, y bueno, con estos cambios que estamos teniendo, que estamos atrayendo a gente joven a trabajar de otras ciudades, pues sí veo como que es ese punto en donde la ciudad va a madurar en muchos aspectos, va a crecer, se le va a dar densidad a las zonas donde no se tenían en estos subcentros urbanos o centros urbanos, eh, pero realmente no se va a hacer de una manera en la que se esté pensando en todos los que te necesitas en una comunidad para que sea sostenible. Y bueno, eso yo creo que son los tres puntos. Tenemos puntos de transporte y de asequibilidad muy graves, especialmente en San Pedro y Valle Oriente, en donde mucha gente tiene que trasladarse por 3 horas para llegar al trabajo, y el trabajo está en San Pedro o en Valle Oriente, en la mayoría de varios segmentos.
Creo que eso tal vez no está tan reflejado en este estudio porque está más bien enfocado en la experiencia, pero sí es algo que a este estudio ayuda también a entender a que las familias que se están trasladando de 2, 3 horas de distancia, pues se les tiene que pensar en lo que necesitan ellos para poderlos atraer a los centros a vivirlos, ¿no? De lo que estaba diciendo Diego, y de hecho la pregunta que hace Fabricio, yo justamente cuando Diego vos estabas conversando, lo pensé, y era específicamente con el tema de las familias, que creo que lo que decís es que la encuesta de Monterrey no es congruente con los findings globales. Y realmente pensando, o sea, nuevamente no me sorprende de Latinoamérica. Y Fabricio, la pregunta que hacía es, ¿podrán el resto de ciudades o centros urbanos aprender algo de las ciudades latinoamericanas? Y yo realmente, Emma, quisiera que tal vez nos pongamos el reto interno de hacer las conclusiones, ¿verdad? La firma manda las conclusiones globales, que hagamos las conclusiones latinoamericanas, porque yo sí creo que hay bastantes cosas que serían, ¿verdad? Grandes conclusiones diferentes a las globales. Nuevamente, no me sorprende que en Monterrey las familias no quieran vivir en los centros urbanos porque, ¿verdad? Nos gusta vivir en los espacios más amplios, en la naturaleza, y eso es congruente. No sé, Emma, si aprovecho para Dale, dale. hacer la segunda pregunta que habías Sí, hecho. sí, adelante. Y luego Y volvemos a la reflexión final que incluye lo que Fabricio también estaba preguntando del aprendizaje latinoamericano. Dale, Cris. Ok. Em, la pregunta que Emma nos hizo fue, ¿qué tendencias hemos escuchado por parte de nuestros clientes que se relacionan con las conclusiones que ella presentó el día de hoy? Y realmente, em, yo lo que creo es que como cliente o como, ¿verdad? Desarrollador, estas conclusiones tienen que ser súper emocionantes porque, porque lo que presenta es un mundo de oportunidades. O sea, son conclusiones muy positivas con respecto a lo que los centros urbanos están ofreciendo y pueden seguir ofreciendo y deben seguir transformándose. El hecho de que los residentes en especial, pero en general todos los 3 diferentes grupos, lo que piden claramente en estos resultados es que sean ciudades multifacéticas. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos somos multifacéticos. No solo trabajamos o no solo vivimos, jugamos, comemos, ¿verdad? Y eso es lo que las ciudades deben de hacer, diseñar alrededor de una experiencia humana, poniendo al ser humano en el puro centro de esa visión. Creo también que es muy emocionante que de una crisis va a salir una oportunidad muy grande, que es, ¿verdad? Lo que también Emma hizo highlight en su presentación de cómo los trabajadores híbridos no es cierto que abandonaron las ciudades, ellos siguen ahí, siguen dentro de la ciudad. Lo que pasa es que no están yendo a las oficinas porque tienen la posibilidad de trabajar híbridamente, pero entonces están infestando los third places, ¿verdad? Y nuevamente siento que esto es una oportunidad súper linda para desarrollar nuestras ciudades no tan enfocados en un solo uso como fue históricamente la parte de las oficinas. Sí, los edificios de oficinas y en general las ciudades deben de transformarse a ciudades muchísimo más inclusivas de los diferentes intereses de las personas. Y luego, la conclusión que siento también que es como el low hanging fruit y que Diego usted lo menciona como en Monterrey es un negociazo ir a crecer la parte residencial dentro de los centros urbanos. O sea, si los residentes están felices, eso quiere decir que todos o muchos
muchos de nosotros que no somos residentes de los centros urbanos podríamos llegar a ser felices ahí. Y obviamente, pues vivir en las ciudades sí genera muchísimas facilidades para muchas personas que lo que van a hacer es irse a las ciudades. Entonces, claramente es un súper negocio crecer la parte residencial. Y ojalá de verdad invitarlos a todos el sector privado y el sector público a meterle ganas a nuestros centros urbanos para que cada día sean mejores y generen mejores experiencias. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Cristina y creo que para el caso de Bogotá es totalmente similar. De hecho, uno de los grandes desarrollos, un plan parcial que se está ejecutando para la zona del centro urbano principal de Bogotá, es el Triángulo de Fenicia, que va a consolidar vivienda, va a consolidar hotelería, comercio, oficinas, y va a ser toda una oportunidad en la que gran parte de las zonas que existen, que no son bienes de interés cultural, se van a ir para poder dar paso a nuevos emplazamientos que den esa vibra pues a este triángulo que se pretende renovar con el objetivo de atraer a grandes inversionistas para poder capitalizar todo el resto de sectores que sí son bienes culturales, bienes históricos, que de cierta manera han estado rezagados. En este momento en Bogotá existen empresas, así también como en Medellín, de renovación urbana. Tenemos una empresa que se dedica a revisar cómo puede mejorar los bienes que existen para poder darles una nueva vida, un nuevo sentido. Así como les contaba, el caso del Bronx se está haciendo también en varias zonas del centro y en varias zonas de Bogotá que tienen el potencial de convertirse en nuevos centros urbanos. Entonces, creo que el llamado es a realmente no darle la espalda a los centros, es más bien a hacerle frente y darse cuenta del tremendo potencial que está existiendo para poder seguir invirtiendo y seguir capitalizando ciudad y país a través de la inversión en esos sectores. Diego, no sé si querés. Sí, yo creo que de temas que podemos tener insights de lo que se está pasando relacionado con estos findings. Tenemos un proyecto que estamos pues ya terminando en documentos constructivos, a punto de empezar construcción con un gran cliente aquí en Monterrey que se llama Dosax. Y el edificio está en el centro, en el mero centro de Monterrey. Y el centro de Monterrey, si lo conoces, tiene áreas, ¿no? No es un centro pequeño, es un centro bastante amplio. Y hay unas zonas en donde pues está cerca de el Paseo Santa Lucía, que es un río que se construyó, que estaba ahí, se construyó arriba, después se volvió a construir el río. Parque Fundidora, el centro formal donde está la Macroplaza. Y luego de pronto hay otros centros que la gente no los ubica tanto porque realmente no hay tanta densidad en esa zona, ¿no? Y realmente no hay un gran desarrollo. Este edificio está un poco en el centro de estos tres que mencioné. Y entonces llega y realmente piensa en este segmento como si hubiera leído este survey hace un año y medio o 2 años, que se le salió la idea y dijo, a ver, aquí vamos a hacer algo para gente joven. Vamos a hacer algo para gente joven que va a realmente querer vivir aquí simplemente porque está hip, ¿no? Y entonces la frase de own that place, ¿no? De llegar y decir, a ver, ¿qué hay aquí? Hay grafitis, vamos a meter este grafiti hasta el lobby, ¿no? Y que si vas caminando en la calle, que es una calle bastante hardcore en el centro de Monterrey, no está en la zona bonita de Paseo Santa Lucía, probablemente volteas a ver y sí, ahí tal vez no quieres salir con tu carriola y tu bebé a pasearlo, pero si estás y te vas a juntar con tus amigos, te van a visitar y los vas a entrar, van a decir, realmente esta persona está viviendo en el lugar, ¿no? Está viviendo en el auténtico centro. eh, pero son lugares pasajeros, ¿no? Son lugares en donde tal vez no necesitas mucho almacenamiento, porque el almacenamiento es el que tiene almacenamiento el papá o el abuelo, que tiene espacio donde guardar tus cosas, porque en tu departamento no va a haber, no vas a pagar eso en el centro. Son unidades pequeñas, son unidades con muchas amenidades compartidas y muy enfocadas en los jóvenes. Yo creo que ese tipo de desarrollo les va a ir muy bien. eh, y, y bueno, también creo que
es también un balance, ¿no? Si hacemos esto por los siguientes 5 años, pues de pronto van a llegar al centro de Monterrey y pues más vale que las universidades, que sí hay varias en el centro, crezcan exponencialmente aprovechando esto para hacer un ecosistema un poco más diverso también. Eh, pero bueno, también queremos ver cómo estos insights nos dan una reflexión para poder pensar en cómo la ciudad tiene que hacer tal vez ciertos incentivos, ciertas políticas un poquito diferente para que pues no todos hagan lo mismo, ¿no? Y a todos les vaya bien, pero pues esa singularidad probablemente no nos funcione, ¿no? Que sea todo tan homogéneo. De acuerdo. Yo me quiero guardar estos últimos 3 minutos, primero para agradecerle montones a Cristina, a Mine Ángel y a Diego por sus reflexiones. Les dije que era la parte más interesante de la sesión y cumplieron y así fue. Y quiero, digamos, cerrar digamos, con 2 reflexiones muy personales mías. Yo creo que lo primero es darnos cuenta de que es importante reconocer las tendencias globales, es importante saber lo que sucede en las ciudades alrededor del mundo y poder compilarlas y saber, digamos, estas impresiones, digamos, que tenemos como ciudadanía global, ¿verdad? Porque somos realmente una sola población, ¿verdad? En el planeta, pero también es muy importante bajarlas a nivel local, ¿verdad? Y entender cómo estas, digamos, tienen sus similitudes y disimilitudes, pero sobre todo sus aristas, digamos, locales. Entonces creo que el trabajo que han hecho de reflexión desde San José, Bogotá y Monterrey lo demuestra, ¿verdad? Cómo esas pequeñas pero grandes diferencias realmente son las que hacen que el diseño al final sea coherente con lo que las personas quieren, pero también con lo que los contextos nos permiten, ¿verdad? Porque aquí no es que lo hayamos evitado mencionar, pero no entraba dentro del tema, pero por ejemplo hay mucho alrededor de resiliencia ambiental, por ejemplo, e intenciones de acción climática que son importantes tomar en cuenta, o sea, dónde se emplazan estas ciudades, cómo funciona su territorio, ¿verdad? Y cómo eso también interviene y al final afecta esta recuperación y transformación de centros urbanos. Entonces, siempre es importante ser local primero y lo importante es que para Latinoamérica específicamente, pues Gensler tiene, digamos, esas grandes mentes y esas grandes digamos, personas que están detrás de querer transformar, digamos, estas grandes tendencias globales en insumos, digamos, muy locales. Esa es mi primera reflexión y la segunda un poco alrededor de la pregunta de qué podemos aprender o qué pueden aprender las ciudades de otras regiones sobre Latinoamérica. Y yo aquí voy a hacer muy evidente mi pasión por Latinoamérica. Yo soy una apasionada y una convencida de que Latinoamérica tiene un potencial infinito y creo mucho en lo que podemos hacer como región. Y primero creo que han demostrado muchas ciudades, no todas, pero muchas ciudades, la humildad que tenemos para aprender de experiencias, digamos, internacionales. O sea, somos digamos, una población que sabemos leer lo que sucede en otro lado. Algunas veces ha sido, digamos, para cosas, digamos, no tan positivas como el modelo carrocéntrico que nos ha caracterizado en algunas ciudades, pero tenemos esa humildad para decir, bueno, ok, ahora la tendencia es esta, busquemos cómo aplicarle, digamos, en nuestras ciudades. La segunda es que no hemos abandonado el centro a pesar de que se ha informalizado un poco, es muy vivo, es muy dinámico, todos nuestros centros se mueven un montón. En otras ciudades en el mundo no ha sucedido así, hay un abandono total del centro y a pesar de que en muchas de nuestras ciudades ha habido un despoblamiento del centro, sí hay mucho movimiento aún de tránsito y creo que cómo mantener vivo ese centro, dinámico ese centro, creo que es algo que vale la pena estudiarlo, ¿verdad? Que nace de nuestras ciudades. Y lo último, creo que nuestra fuerza y nuestra rebeldía como sociedad, ¿verdad? Creo que es muy notable que tenemos esa resistencia arraigada por quedarnos donde nacimos y crecimos y eso refleja una conexión profunda con nuestra tierra y con nuestra identidad local. Es muy difícil expulsar a la gente de sus barrios, digamos. Entonces, eso creo que es algo también muy notorio de aprendizaje porque como les digo, yo soy una romántica de creer de que también hay mucha importancia en la red y el ecosistema que se crea a través de los años para, digamos, en una población.
Así que nada, me quedo con eso, decirles que porfa compartan esta grabación, porque creo que ha tenido cosas muy interesantes, insumos muy interesantes, y que también bajen la publicación, la lean y nos contacten también para cualquier pregunta o consideración que tengan y cómo le podemos dar seguimiento a estos datos en el 2024. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y que tengan un excelente fin de año y felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.